He venido a darme un paseíto a la mar de Rico en estos primeros días primaverales. Sí, parece mentira, pero este año hemos tenido que esperar al 20 de mayo, prácticamente al 20 de mayo, para disfrutar de algo parecido a la primavera en Madrid. Y ni siquiera del todo, porque todavía ando con el pullover porque hace algo de fresco, al menos por la mañana, incluso ahora. Pero bueno, que después de tener un invierno tan largo y una primavera tan anormal, pues nada, por fin tenemos un día en el que apetece pasear por el parque. Como bien sabéis, he estado fuera durante la última semana, primero estuve en Madrid terminando el libro y luego el libro que he entregado ya. De hecho, he estado esta mañana en la editorial en HarperCollins, hablando con mi editor, con Félix, y con Olga, que es la jefa, la supereditora, que es la jefa de Félix, y luego me fui con los contraescuchas de viaje a Italia. Lo pasamos requete bien, estuvimos en Rávena, en San Marino y en Padua. En fin, a lo largo de esta semana sacaré los vídeos que hice. No he grabado tanto vídeo como otros años porque, este año he estado yo en solitario y eso implicaba que tenía que estar cubriendo más frentes. De cualquier manera, sí grabé lo suficiente para que los que no pudisteis venir, pues podáis ver al menos una parte de lo bonitos que son esos destinos que visitamos. Algunos espectaculares, como fue el caso de Rávena, que me consta que muchos contraviajeros quieren volver. Acaban de regresar a España y ya quieren volver. Bueno, a España y no solo a España, que nos han llegado contraescuchas desde tan lejos como México, caso de Olivia, por ejemplo, Guatemala, caso de Rosy o de Andrea, de Dallas, de Dallas, Texas. Caso de José Molé, esta es la gorra de los Texas Rangers, un equipo de béisbol que José ha tenido a bien regalarme y yo claro, lo he recibido de mil amores porque me encantan las gorras, no lo voy a negar, me gustan mucho, me gustan porque eso de que te quite el sol es cómodo y luego que la alopecia no perdona. Claro, en verano empieza a caer el buen tiempo, empieza a caer el sol y me fríe el cartón. Bueno, volvemos a la contra, lo dejamos aquí, creo que fue el día 9 de mayo, una cosa así, 9 o 10 de mayo, hace ya un tiempo que tenía aquel acto de One, recordadlo, estaba ahí arriba, en este mismo parque, pero en el otro extremo, y os hablaba aquel día no me acuerdo ya, pero de algo relacionado con Pedro Sánchez, seguramente. Bueno, pues hoy volvemos con el tío Pedro, porque a lo largo de la semana pasada, cuando estaba yo en mis afanes literarios y turísticos, sucedió algo que fui siguiendo naturalmente, porque era imposible no enterarse, estando en España, de lo que iba publicando el diario El Mundo, una serie de WhatsApps, lo hicieron muy bien además en El Mundo, se nota que en esto son perros viejos y fueron soltando gotita a gotita, como la gota malaya, ¿no?, encima de la cocorota del cráneo de Pedro Sánchez. Era una cantidad considerable de WhatsApps que permiten, entiendo ya que a estas alturas, estamos a 20 de mayo, y esto se empezó a publicar hace más de una semana, a estas alturas estaréis todos al tanto de lo que hablaban. Ya digo, no hay que estar muy informado para enterarse porque los WhatsApps eran magníficos. Me voy a poner aquí, que creo que estuve por aquí hace no mucho, un año o algo así, la estatua de Bolívar. Pues aquí, en la estatua de Bolívar, me voy a sentar. Banco no hay, pero me puedo sentar aquí en la jardinera. Yo creo que la cosa puede estar bien. Creo que ahí el trasero me cabe. Voy a probar. Pues sí, chicos, que a verme me cabía y además me cabía bastante bien. Lo único que me he tenido que desplazar un poquito porque ahí hay una cagada de pájaro y tampoco es cosa de mancharme los pantalones, que los acabo de sacar de la lavadora. Vamos, que los he sacado solo hace un día y no quiero volverlos a ensuciar. Bueno, estos WhatsApps entre Pedro Sánchez y su otrora mano derecha, José Luis Ábalos, que ha ido dando el diario El Mundo, permiten constatar una serie de cosas y a cada cual más preocupante. Lo primero es la relación tan estrecha que mantuvieron los dos durante muchísimo tiempo. Ya sabemos, antes de que llegasen al poder, llegaron a ser algo parecido a uña y carne, a Sánchez y Ábalos, sino que durante la época de Ábalos en el gobierno también lo fueron. Era un ministro poco menos que plenipotenciario. Lo pudimos ver en la misma pandemia, que a pesar de ser ministro de Fomento, de Transportes, se metió en todo tipo de negociados que de primeras le son ajenos.
tenía muchísimo poder y eso lo sabía todo el mundo. Pero es que no solo eso, el antes y el durante, sino también el después. Después de que Ábalos fuese sacado del gobierno de mala manera, esto fue en el verano del año 2021, pues la relación se mantuvo. Esto es una de las cosas que permite constatar esta cadena de WhatsApps. Pero no solo eso, también permiten constatar, de manera que diría, pues casi más preocupante, por lo menos para el PSOE, cuya sede no está lejos, aquí arriba, en la calle Ferraz, vamos, podríamos ir andando. Lo que no sé si me dejarían grabar en la puerta, porque suele haber siempre una dotación de policía. Bueno, pues lo que permiten constatar en este aspecto es el empeño que tiene, la voluntad férrea que tiene Pedro Sánchez de someter a su partido, al Partido Socialista Obrero Español, a su persona. Es decir, que si bien en todos los partidos imperan distintas formas de caudillismo, en el que el líder del partido escoge del que más os guste, porque en ese aspecto todos son iguales, no me vale sumar, ¿eh? Sumar no me vale por una razón sencilla, porque no es propiamente un partido, es una coalición de 18 partidos en donde la supuesta líder, que es Yolanda Díaz, manda menos que un guardia civil en el Rocío, es decir, que manda muy poquito, es una coalición extraña. Pero en el resto, ya me vale el PP, el PSOE, cualquier partido nacionalista, bueno, los partidos conformantes de Sumar, el que sea, Vox, por supuesto, son partidos muy personalistas, muy presidencialistas. Pero el propio PSOE en el pasado, yo recuerdo la época de Felipe González o la época de Zapatero, cuando estaban en el poder, obviamente es cuando más poder tiene el líder, pues allí el que se mueve, esto creo que lo dijo Alfonso Guerra hace mucho tiempo, no sale en la foto. En el caso de Pedro Sánchez ha llevado esto a una nueva dimensión, que creo que nadie se esperaba, por lo menos dentro del PSOE. Es decir, que estamos ante una serie de informaciones que ponen en evidencia que, por ejemplo, Sánchez recurrió a su persona de confianza, José Luis Ábalos, en aquel entonces, para someter hasta la última persona del partido. Y no solo los que tenía cerca, sino los que estaban lejos y en principio no sometidos a su jurisdicción, como eran los presidentes autonómicos del PSOE de la época. Hoy ya anda muy mal, pero en aquel entonces todavía tenían presidencias autonómicas en Valencia o en Aragón, las siguen teniendo en Castilla-La Mancha. Pero es que José Luis Ábalos, según estos mensajes, tantos publicados, fue a más y sirvió durante mucho tiempo para ir trazando con sumo cuidado la estrategia del Partido Socialista durante todo este tiempo, es decir, incluso 2 años después de que saliese del gobierno. Él salió en julio del año 2021, hubo elecciones generales en julio de 2023 y Ábalos, de una manera no oficial pero no oficiosa, seguía siendo el hombre de confianza, es decir, con el que se seguían compartiendo ciertas informaciones delicadas. Llegó incluso a decir Pedro Sánchez que echaba de menos trabajar con él porque con él se trabajaba muy bien. Todo esto en 2023, es decir, no estamos hablando de hace 1000 años, sino de hace apenas un par de años. No llega a un par de años, cuando estaba muy cerquita de estallar, quedaban apenas unos meses de que estallase el caso Ábalos, que es el que ha vuelto todo del revés. Los mensajes en cuestión, que según parece estos mensajes los custodiaba el Koldo García Izaguirre, los tenía en 2 memorias externas que obran en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de la UCO, lo que vienen a decirnos al respecto es que tan tarde como el 31 de julio de 2023, insisto, no hace ni 2 años, es decir, después de las elecciones generales, que fueron el día 23 de julio, Sánchez tenía una relación con Ábalos perfectamente operativa. Le vino a decir que, eso que os decía, ¿no?, que echaba muchísimo de menos, bueno, que a menudo, muchas veces, echaba de menos trabajar con él, que siempre había valorado un montón su criterio político y que también, por supuesto, valoraba su amistad. Y que le mandaba no un beso, son muy hombres, pero sí le mandaba un abrazo fuerte. Bien, este grado de cercanía, este grado de complicidad entre ambos llama como poco la atención. Es decir, no digo que haga encenderse todas las alarmas, que a mí desde luego me hizo que se me encendiesen todas las alarmas. Digo, bueno, aquí este hombre dieron de lado a Ábalos cuando estaban a partir un piñón con él apenas unos días antes, o unas semanas o unos meses antes. Es decir, que esta complicidad entre ambos, que al parecer se había roto en julio de 2021, se fue
recomponiendo de forma paulatina a lo largo de esos 2 años. Tanto que de estos mensajes se extrae que había una evidente cercanía personal, afectiva, entre Ábalos y Sánchez. En fin, los mensajes, a pesar de lo que ha dicho mucha gente, no son fakes de estas, de mensajes falsos, photoshops, ¿no?, que se decía antes, o hechos con inteligencia artificial. No, obran en poder de la Guardia Civil y, bueno, son mensajes auténticos. Bueno, obraban en poder de Koldo García Izaguirre, que habría que preguntarse por qué los tenía. No lo sé, cada uno de vosotros tendrá su propia teoría al respecto. Yo tengo la mía, igual me equivoco, es posible. No lo sé, quizá los tenía por si acaso. Si no, ¿para qué vas a guardar esas cosas? Yo no guardo los WhatsApps de mis amigos. Bueno, se quedan en el teléfono, pero si cambio de teléfono o reinicio el WhatsApp, adiós, muy buenas. Desde luego lo que no hago son copias de seguridad. Eso os lo garantizo. Me consta que hay gente que se hace copias de seguridad de los WhatsApps, pero no es mi caso. Para nada, y creo que el de ninguno. Pues están ahí, a veces te pones a buscarlo, no lo encuentras, le dices envíamelo otra vez, que no lo encuentro. O te mandé una foto, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero no me voy a poner a buscarla, pues estará muy atrás. Bueno, pues Koldo García Izaguirre, entiendo yo que por indicación de José Luis Ábalos había guardado estos mensajes. Lo que significa que Ábalos, como buen perro viejo, se las sabía todas. Dijo, bueno, en el caso de que me trinquen y me echen mano, pues estoy hablando en condicional, no lo sé, es una posibilidad. Vosotros veréis, ya digo, cada uno tendrá su idea al respecto. La mía es esta, que si no, no tiene sentido, es simplemente absurdo. La razón por la cual estos mensajes personales se conservaban 2 años después, no en un teléfono, sino en una memoria externa, USB, entiendo. Los había puesto a salvo ahí para, por si acaso, que sepas que tengo esto, que obra en mi poder, y si me veo metido en serios problemas, pues voy a crearte problemas a ti, y efectivamente se los está creando. Bueno, Sánchez le llegó a mostrar en un momento dado su solidaridad después de que se publicasen, recordadlo, estamos hablando de una hemeroteca muy cercana, caray, no nos tenemos que ir a hace 15 o 20 años, sino cosas muy, muy cercanas. Llegó a mostrarle su solidaridad cuando aparecieron las primeras informaciones de prensa que involucraban a José Luis Ábalos, recordadlo, por estas prácticas, bueno, hoy por hoy todavía presuntamente delictivas, pero que ya veremos en qué queda una vez hayan sido juzgadas. Por mucho que ahora en el Palacio de la Moncloa, que por mucho que ahora Pedro Sánchez intente, y llevan en esto los terminales mediáticos socialistas, llevan en esta historia desde hace semana y media, crear, como siempre, ya sabéis, los dueños del relato, o por lo menos los maestros del relato, no siempre lo consiguen imponer, pero muy a menudo, intenten crear un relato en el que Ábalos parece, en todo esto, una especie de Torrente, de actor secundario, tipo Pícaro y Golfete, que bueno, pues había llegado hasta ahí porque era simpático, invitaba a copas y caía bien a la gente, que no dudo que tuviese todo eso, es decir, que invitase a copas, que cayese bien a la gente. Yo no he conocido a Ábalos nunca, ni le he tratado, ni le he estrechado su mano, ni nada de eso, pero sí conozco a gente que lo ha hecho, y la verdad es que todos me dicen lo mismo, era un tío encantador, o es un tío encantador, es un tipo muy, muy cercano, muy tal, si estás a buenas con él. Si estás a malas con él, al parecer era de los que te denuncian rápidamente y te meten en un lío legal. Pero bueno, que no es que fuese un actor secundario, no es que pasase por allí, ni mucho menos. Que por lo que se extrae de estos mensajes, lo que hemos podido comprobar era algo que ya intuíamos, y era que Ábalos, bueno, ¿qué digo intuíamos? Que ya sabíamos todos positivamente, que Ábalos era un tío con mucho mando en plaza, que tenía un poder, tanto dentro del partido como en el gobierno, un poder considerable, el primero por debajo del presidente del gobierno. Ojo, ahí es nada. Es decir, estamos hablando del segundo, a pesar de que no ocupaba la vicepresidencia. En poder real, ya sabéis que muy a menudo los títulos no se corresponden con el poder real. ¿Sabéis la diferencia entre potestas y autoritas, no? Bueno, pues muchas veces la autoridad está en un lugar en el que no hay título alguno, pero tiene autoridad. Tenía muchísimo poder. Y eso se puede ver en estos mensajes. Esto lo que permitió a Pedro Sánchez fue desplegar durante años un poder omnímodo,
dentro del partido, omnímodo, y dentro del propio gobierno. Es decir, allí no se movía nada sin que Sánchez lo supiese, y si se movía algo aun con Sánchez sin saberlo, que era, pues, evidentemente se movía entre los socios del gobierno, gente como Pablo Iglesias o cualquiera de Podemos, en ese caso montaban cólera y ya obligaba a estos a que realizasen las llamadas pertinentes para, bueno, pues para devolver las ovejas al redil. Claro, esta cercanía tan cercana, esta proximidad entre ambos, pues no hace más que incrementar las sospechas de que Sánchez sabía algo. Es decir, que estaba al tanto, no digo que participase, pero sí que estaba al tanto de esas actividades de José Luis Ábalos tan, en fin, susceptibles de acabar en la cárcel, tan cuestionables, vamos a dejarlo ahí. Que cuando lo destituyó en el año 2021, por cierto, una destitución sin decir por qué, un buen día, creo que fue el 12 de julio, corregidme si me equivoco, ya metidos todos en la vorágine veraniega, podía haberlo despedido en mayo, cuando está todo el mundo activo. No, esperó al mes de julio, que ya sabéis que la actividad política pues como que se ralentiza mucho y no estamos pendientes de eso, sino de bañarnos en la piscina y salir a tomar algo, pues salió del gobierno, en una de sus limpias, una de las que ha hecho de manera periódica. Pero, ojo, no estaba liquidando a un ministro menor o a un secretario de Estado, evidentemente ahí no tienes que dar explicaciones, pues bueno, pues porque tengo a otro, porque este no lo ha hecho bien o por lo que sea, ¿no? Se queda en el interior de esas crónicas parlamentarias tan tediosas. No, era su mano derecha. No reconoció que había pasado algo y, no sé, como mínimo hacía falta una explicación, aunque fuese de mentira, pero ni siquiera eso. Bueno, y luego hay otro elemento aquí. A pesar de que le sacaron de este modo, con cajas destempladas, en julio de 2021, 2 años más tarde volvieron a incluirle en las listas, además en puesto de salida, por Valencia. No, por Valencia es normal porque él es valenciano, pero que en puesto de salida, donde fuese a conseguir el escaño. Es decir, una manera, cierto modo, de blindarle. No, de blindarle del todo, porque por más que los diputados estén aforados, ese fuero lo único que les blinda es de primera instancia. Se pide un suplicatorio al Congreso, como ha terminado sucediendo, y bueno, en el caso de que haya la investigación esté bien realizada e indicios de delito, el Congreso, por supuesto, que concede el suplicatorio. Pero bueno, de entrada, te protege a los diputados de cierto aventurerismo judicial. Para eso está concebido, no para otra cosa. Con esto no me malentendáis, no es que esté yo de acuerdo con que esté aforado aquí todo Kiski, ni mucho menos, pero está concebido para eso y por eso le hicieron diputado, vamos, le colocaron, ya sabéis cómo funciona aquí el sistema electoral, si tú le debes tu escaño, no tanto a tus votantes, que obviamente también, como al hecho de que te han colocado en una lista concreta, en el puesto adecuado de la lista adecuada. Es decir, si te colocan en el puesto 10 en el Partido Popular por la provincia de Madrid, sales seguro, o en el puesto 2 por la provincia de Burgos, sales seguro, pero si te colocan en el puesto 1 por la provincia de Gerona, no sales, por más que estés en el puesto 1, simplemente pues porque en Gerona el Partido Popular tiene algunos problemas para conseguir un solo escaño. Bueno, pues a él le colocaron en un puesto de salida. De hecho, esta manera de reconocerle y de tratar de, en cierta medida, blindarle y ponerle a salvo de posibles investigaciones tentativas, ya sabéis, como dicen ahora, ¿no?, que lo de Peinado, lo de la mujer de Sánchez es una investigación tentativa. Bueno, pues que eso no era más que un reconocimiento de Sánchez hacia Ábalos, cuando en un momento en el que el gobierno ya o el propio Sánchez podía conocer de manera razonable los indicios que había contra él. Esto vendría a recordarnos, los más viejos lo recordaréis, aquel Luis Sefuerte que Rajoy le envió a Luis Bárcenas. No sé si lo recordáis, que por cierto, los mismos que la semana pasada ni mencionaban lo de los mensajes de WhatsApp, bueno, se cebaron. Estoy hablando del País y de todos estos periódicos escorados hacia la izquierda. Bueno, el intercambio de mensajes continuo, además, y en muy buenos términos, no se observa tirantez alguna, viene a exponer de una forma clara, evidente, palmaria,
no se me ocurren más sinónimos porque es que es tan evidente que creo que le queda claro a cualquiera, con la que Sánchez ha ido trazando su mapa de ruta, haciéndolo punto por punto, al frente del gobierno y antes de eso del PSOE. Es decir, cuál era su objetivo y cómo ha ido consiguiéndolo punto por punto. Es decir, el modelo de partido que tiene, ya sabemos cuál es, pura dictadura, puro caudillismo, pues trata de extrapolarlo al modelo de país que tiene. Aquí yo hablo y vosotros obedecéis y aquí no me chista nadie. Por supuesto, no en el partido, no en el gobierno y no en el país. En el momento en que alguien levanta un poco la voz, bulos, ultraderecha, no sé qué, la versión del gobierno es incuestionable. Lo vimos con la pandemia, lo hemos vuelto a ver hace bien poquito, el mes pasado, con el gran apagón. Lo vemos con las historias de corrupción. Hay un relato oficial y quien desafíe ese relato ya sabe a lo que se expone. Luego, también vemos cómo está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir el poder, tanto en su momento en el partido como posteriormente ya en el poder. Ahí tenemos la alianza en el Parlamento con gente como Puigdemont o Esquerra Republicana, bueno, incluso Bildu, que probablemente sea lo que más estupor nos produjo en su momento. Eso, sumémosle la forma de cortar de cuajo cualquier disidencia interna que se haya encontrado. Pero además de cuajo y sin ningún tipo de piedad. Sabéis que desde hace años se dice que Sánchez es un killer. Pues es que es un killer, esa es la realidad. De hecho, en estos mensajes podemos leer algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, él dice que los varones regionales, pues los lambanes y los pajes, son esencialmente minoría. Cuatro que, bueno, se creen que son alguien porque son presidentes de una comunidad autónoma, pero que una minoría, intrascendente. Que son unos hipócritas, que por un lado dicen una cosa, luego por otro se comportan de otra. De hecho, vemos como la inquina que le dispensaba a la única que en su momento le plantó cara dentro del PSOE, que fue la antigua presidenta andaluza, Susana Díaz, que en aquel entonces, pues, en la primera época era su principal rival. Bueno, el caso de García Paje en Castilla-La Mancha o de Javier Lambán en Aragón, que fueron pues los socialistas con poder propio que habían obtenido por sus propios medios en sus respectivas comunidades autónomas y que eran levemente críticos con él. No digo críticos porque nunca han sido críticos, pero levemente. Es decir, que no comulgaban todo lo que salía de la Moncloa. Es decir, que de nada sirve que el Partido Socialista, que vemos que está desde hace ya tiempo instalado en un victimismo que, bueno, completamente refractario a cualquier mecanismo de fiscalización por parte de la prensa, por parte de los tribunales. Nosotros siempre tenemos razón, nunca nos equivocamos y somos víctimas de cualquier crítica que se nos haga. Pero claro que esos mecanismos de fiscalización son los propios y los necesarios en cualquier democracia que se precie llamarse así. Bien, con esto ha actuado igual. Ha venido a decir que todo es una campaña de bulos. Y dentro de la escena de izquierda, extrema izquierda, lo que veíamos era poco menos que lo habían hecho con ChatGPT. Una cosa así, ¿no? Es decir, que daba igual que esto proveniese o estuviese en manos de la Guardia Civil, tal, no importa. Si la investigación ya puede estar en manos de la Guardia Civil o de cualquiera, vamos, de la Guardia Vaticana, si ponen en aprietos a Pedro, entonces estamos hablando de bulos. El hecho es que estos mensajes, que no van a conseguir ni mucho menos que caiga Sánchez, o al menos eso es lo que creo yo, por cosas peores ha tenido que pasar y ahí le seguimos teniendo. Es decir, estos mensajes al lado, por ejemplo, de la ley de amnistía, pues no son nada. Es decir, está acostumbrado a gestionar estos asuntos. Lo que sí vienen a retratar es a Sánchez como algo que ya imaginábamos, esa idea cesarista del poder, cesarista y tremendamente divisiva, del yo o los otros, o estás conmigo o estás contra mí, no hay término intermedio. A ver, acojona un poco, ¿para qué negarlo? Se ve además que el tipo, pues bueno, a pesar de todo, arrastra una debilidad política incontestable a estas alturas, pero sigue en sus 13.
Cuando era mucho más fuerte, mostraba la misma voluntad, de hecho, incluso con más ganas, porque se ve que podrían sacarle si se descuida. Pero vamos, con cualquier investigación que le afecte a él o a su mujer o a gente cercana al partido o cercana a él del partido, bueno, esto, pues claro, va más. Es un suma y sigue. No olvidéis que esto empezó hace un par de años con el caso Bernie, no sé si lo recordaréis, claro, y el caso Bernie nos parece casi de broma, que nos reímos, casi dan ganas de ir al pobre Bernie y darle un abrazo, decirle, macho, la que te cayó encima, pues luego todo lo que hemos conocido, ¿no? Es decir, que después de conocer todos estos WhatsApps con Ábalos, antes, durante y después de su destitución, de ser su hombre de confianza, pues abonan las sospechas de que estaba al tanto. No hay que darle muchas más vueltas. De hecho, hizo la semana pasada Sigma 2 un sondeo. Pues claro, esto causó, yo llego con un poco de retraso por circunstancias profesionales peculiares, pero ha dado tiempo. La ventaja de tratar un tema con algo de retraso es que lo puedes mirar con algo más de distancia y, sobre todo, que dispones de más información. Hice un sondeo Sigma 2 la semana pasada en el que casi un 75% de los consultados consideraba que la imagen de Pedro Sánchez quedaba malherida tras esto. Y ojo, este sentir, lo mejor de esta encuesta, es que esta idea de que su imagen ha quedado perjudicada es también mayoritario entre los votantes socialistas. Ojo, el 60% de los votantes socialistas consideran que la imagen de Pedro Sánchez está mucho peor de lo que ya estaba. Y ojo, que no estaba bien, vamos. Ahí tenemos un dato demoscópico que nos puede servir de indicación. A ver, no es para menos. Es decir, no nos engañemos, no es que sea una cosa extraña. Es decir, lo que ha hecho Sánchez ha sido esencialmente desprestigiar la información. Esto no vale de nada, yo no tengo que dar explicaciones. Y, por supuesto, que ¿quién le va a pedir explicaciones a él? Claro, a estas alturas. O sea, poco menos que nos las tiene que pedir él a nosotros por leer esa información. Y lo que ha hecho es dar la callada por respuesta, como esto no va conmigo, a pesar de que sale su nombre y su foto, y a pesar de que la semana pasada hubo bastante revuelo. No sé, si el presidente del gobierno no da una explicación por esto, ya digo, que sea mentira, aunque que tratándose de Pedro Sánchez seguro que va a ser mentira, pero bueno, nos cogen todo por los cuernos, no. Claro, el silencio no puede esconder ni el contenido de los WhatsApps, ni las formas con las que se comporta, las formas de matón dentro de su partido, bueno, y dentro del gobierno también. No sé, creo que los de Podemos no les habrá sentado muy bien. Luego, a esto deberíamos sumarle las sospechas que también se extrae de todos estos mensajes por su interés en la operación de rescate de Europa durante la pandemia. Esto nos llevaría directos, saldríamos de Ábalos y nos meteríamos en Begoña. En Begoña Ábalos, sería el caso completo. Pero claro, no dimitirá después de esto. No, vamos, es que ni lo soñéis. Ahora menos que nunca. Cada vez que sale una movida nueva de Pedro Sánchez, os lo digo. Pero, chicos, si había más posibilidades que dimitiese ayer que hoy. ¿Por qué? Pues porque ayer no tenía tanto muerto en el armario. Ya tenía muchos, pero no eran tantos como los que tiene hoy. Es decir, cuanto más se cierra el círculo, Pedro Sánchez, menos se puede permitir una dimisión. Eso es lo cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que es paradójico, pero es así. Vamos a tratar de ponernos en su lado. Se entienden bien las cosas cuando nos ponemos en el lado de la gente, en el lugar del otro. Es decir, aunque el otro sea un miserable, pero también hay que tratar de hacerlo. Ya sé que es imposible, pero totalmente meterse en la piel del otro. Es decir, cuando alguien os haga y perdonad por la expresión, ya sabéis que no me gusta decir palabrotas, pero es que esto es una palabra de uso común, al menos en España, que es putada. Cuando alguien os haga una putada, una muy gorda, piensas, bueno, a ver, por lo menos lo que hago yo, ¿por qué me la he hecho? A veces la putada ha sido simplemente pues porque, qué sé yo, se quería aprovechar de ti, porque, no lo sé, entraba en conflicto tus intereses y los suyos, y dijo, bueno, pues o tú o yo, y no hay más, y putada que te crió. Pero se trata de ponerse en su lugar. Esto evidentemente no equivale ni mucho menos a
a perdonarle, pero al menos sí a comprender por qué lo ha hecho. Y con eso ya hemos ganado bastante. En el caso de Pedro Sánchez esto no es muy diferente. La cuestión aquí se trata de entender por qué lo ha hecho. No hay mucho más. Es decir, por qué no dimite. Y es porque no se lo puede permitir. Resumiendo, que resistirá hasta el final, todo indica que así será, que morirá con las botas puestas, es un decirlo de morirá, es metafórico, y que probablemente arrastre todo con él. Esperemos que no arrastre nuestro país, al que queremos tanto, pero que al menos arrastre su partido. Ojo, que no sé yo hasta qué punto sería eso mejor o peor, porque a pesar de que el PSOE no ha demostrado demasiada estatura, si desaparece el PSOE no sé lo que aparecería. Podréis decirme, con razón también, bueno, ¿algo puede empeorar eso del PSOE de Sánchez? Pues me cuesta bastante. Pero en fin, queridos, con esto ya vamos a terminar este La Contra, este paseo tan rico y tan agradable que nos estamos dando juntos, además, bueno, aunque me he sentado casi toda la contra, ya sabéis, el banco. Por cierto, una cosita, Lucía Segura, que es una contraescucha de México, me regaló, no sé si estará al otro lado, porque sé que anda de viaje por Italia, porque ya se ha quedado allí, junto a Camilo, su marido, me regaló un banquito. Lucía es una delicia de persona, y me regaló, siempre me hace algún regalo cuando vienen a los contraviajes, regalos todos que me encantan. Me regaló una bicicleta preciosa de aluminio que tengo puesta encima del frigorífico. Bueno, pues me regaló un banquito que pone a la contra. Bueno, como os podéis imaginar, lo he puesto en el decorado de aquí. No sé si me lo quedaré por aquí o me lo llevaré a Cambridge, donde mejor encaje y donde mejor se vea. Pero claro, ya si Lucía me ha hecho esto, significa que una a la contra sin banco es pues como un día sin pan, como un día sin sol, ¿no? El otro día en Padua, en el mercado de la fruta, que venden también queso, la parte debajo del balcón, del balcone, que es un edificio que hay allí, les ponía un giorno senza formaggio e come un giorno senza sole. Pues una a la contra, sin banco, es como un día sin sol, no hay más. Sí, bueno, hoy es un día de sol y nubes, pero en fin. Bueno, no me enrollo más, chicos, me voy caminando, eso sí, no vamos a llegar a la fuente de Villanueva, que así se llama. La vais a ver, me voy a meter aquí jugándome el tipo, aquí en el paseo, para que la veáis. Sale ahí al fondo, la veréis pequeñita, es la fuente de Villanueva. Es de Villanueva en homenaje al arquitecto, uno de los arquitectos más famosos de la ciudad, que fue Juan de Villanueva, el que hizo el Museo del Prado y otros muchos edificios aquí en Madrid. Bueno, pues desde aquí, desde el Parque del Oeste, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.